Infiltrados Cinema presenta Cine de Barro, vuestro espacio sobre cine en Radio Comarca de Barros, creado y presentado por Juan Luis Durán y Juan María Castañeda. Hay algo en el espacio que siempre ha fascinado al ser humano. Quizás sea su silencio, quizás su inmensidad, o tal vez la sensación de que, cuando miramos hacia las estrellas, estamos intentando entender algo de nosotros mismos. El cine, como tantas otras veces, ha sido una ventana a ese misterio. Y es que desde sus orígenes, películas pioneras como fue Viaje a la Luna de Georges Méliès, inspirada en los escritos de Julio Verne, ya soñaban con conquistar el espacio. A lo largo de las décadas, diferentes directores han imaginado el cosmos de maneras muy distintas, como una pregunta filosófica, como una aventura, como un lugar de terror o incluso como un reflejo de nuestra propia fragilidad. Hoy, en este pequeño viaje, vamos a recorrer diversas películas que han marcado la forma en la que el cine ha mirado al universo. Distintas miradas hacia un mismo lugar, el infinito. Ajustense los cinturones porque comenzamos. Cuando hablamos de cine espacial, es imposible no comenzar por 2001, Una odisea en el espacio, dirigida en 1968 por Stanley Kubrick y escrita junto al autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Más que una película, 2001 es una experiencia cinematográfica. Kubrick quiso crear una obra que representara la evolución de la humanidad, desde los primeros primates hasta un futuro dominado por la inteligencia artificial, sin duda una película adelantada a su tiempo. Uno de los factores más impresionantes es su realismo científico. Para la época, los efectos visuales fueron revolucionarios. Kubrick consultó con científicos de la NASA y utilizó técnicas visuales completamente nuevas para simular gravedad artificial y movimientos en el espacio. Otro elemento inolvidable es HAL 9000, el ordenador de la nave, cuya voz tranquila y aparentemente racional se convirtió en uno de los villanos más inquietantes de la historia del cine. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Curiosamente, Kubrick decidió eliminar gran parte del diálogo y contar la historia a través de imágenes, música y silencios. De hecho, la película utiliza piezas de música clásica. En su estreno, muchos espectadores quedaron desconcertados, pero con el paso del tiempo la película se convirtió en una de las obras más influyentes del cine de ciencia ficción. Porque más que explicar el universo, Kubrick quería algo más ambicioso: hacer que el espectador lo sintiera. Si 2001 nos mostraba el espacio como un misterio casi filosófico sobre la evolución del ser humano, pocos años después, el cine decidió mirar al cosmos desde otro ángulo completamente distinto, uno mucho más aventurero. Y así nació una de las sagas más influyentes de la historia del cine. Star Wars, creada por George Lucas, comenzó en 1977 con una película que cambió la industria del cine para siempre. Inspirada en los seriales de aventuras,
el cine de samuráis de Akira Kurosawa y los mitos clásicos, Lucas creó una historia sencilla pero poderosa. La lucha entre el bien y el mal en una galaxia muy lejana. La trilogía original la conforman Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, e introdujo personajes que hoy forman parte del imaginario colectivo: Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo o la princesa Leia. Estás derrotado. Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. A nivel técnico también supuso una revolución. Lucas fundó la empresa industrial Light & Magic, que desarrolló efectos especiales que nunca antes se habían visto en pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar la música del gran John Williams, cuya banda sonora se convirtió en una de las más reconocibles de la historia del cine. Pero quizá el mayor logro de Star Wars resida en devolver al cine la capacidad de asombro, recordándonos que el espacio también podía ser un lugar para la aventura, la amistad y la esperanza. Dos años después de la primera entrega de Star Wars, el espacio se volvió mucho más oscuro con Alien, el octavo pasajero, dirigida en 1979 por Ridley Scott. La película mezcla ciencia ficción y terror con una premisa sencilla pero aterradora. La tripulación de una nave espacial responde a una señal de socorro y termina encontrándose con una criatura desconocida. El origen se basa en un guión de serie B que lleva por título Star Beast, donde uno de los alienígenas se cuela como polizón en una nave que transporta humanos. El diseño del monstruo fue obra del artista suizo H.R. Giger, cuya estética biomecánica dio vida a uno de los seres más icónicos del cine, el xenomorfo. Uno de los grandes aciertos está en que el director lo mantiene oculto durante la mayor parte de la película. De hecho, hasta el cartel fue diseñado con el fin de no dar pistas sobre el aspecto del alienígena, que se revela poco a poco mientras solo se ve su garra, su baba colgante o el brillo negro de su cráneo. Es la imaginación del espectador la que hace el resto. Pero Alien también destacó por otro motivo: su protagonista, la teniente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, se convirtió en uno de los personajes femeninos más fuertes e influyentes del cine. Ridley Scott transformó el espacio en algo claustrofóbico. En lugar de mostrarlo como un lugar de exploración, lo convirtió en una trampa silenciosa. Y de esa idea nació uno de los lemas más famosos de la historia del cine: en el espacio nadie puede oír tus gritos. Tras el terror y la oscuridad del espacio profundo, el cine volvió a preguntarse algo diferente. ¿Qué pasaría si realmente estuviéramos allí, flotando en el vacío, sin gravedad, con la Tierra a miles de kilómetros de distancia? Y esa sensación es precisamente la que llevó al director mexicano Alfonso Cuarón a crear una de las experiencias más inmersivas del cine espacial moderno: Gravity. Estrenada en 2013, a diferencia de muchas películas del género, Gravity apuesta por una historia sencilla pero tremendamente intensa. La película nos sitúa en una misión de mantenimiento de un satélite, cuando una lluvia de restos espaciales provoca una catástrofe que deja a dos astronautas flotando a la deriva en la inmensidad del espacio. Los protagonistas son Ryan Stone, interpretada por Sandra Bullock, y el veterano astronauta Matt Kowalski, encarnado por George Clooney. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su realismo visual. Cuarón y su equipo desarrollaron nuevas tecnologías de iluminación y efectos digitales
para recrear la ingravidez con una precisión nunca vista hasta entonces. ¡Suéltese! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¿Necesitáis ayuda más? No, no nos esperes. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! De hecho, muchas de las escenas se construyeron como largos planos secuencia, dando al espectador la sensación de flotar junto a los personajes en el vacío. Pero más allá del espectáculo visual, Gravity es también una historia profundamente humana. En el fondo, habla de la fragilidad de la vida y de la capacidad del ser humano para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Porque en el silencio absoluto del espacio, donde no hay arriba ni abajo, lo único que realmente importa es encontrar la fuerza para volver a levantarse. Y quizá por eso Gravity no es solo una película sobre el espacio, es en realidad una película sobre volver a la vida. Pero si Gravity nos recordaba lo frágiles que somos frente a la inmensidad del universo, el cine también ha imaginado algo aún más ambicioso, la posibilidad de viajar hasta donde nunca lo hemos hecho, incluso más allá de nuestro sistema solar. Esa idea es el corazón de Interestelar, la epopeya científica dirigida por Christopher Nolan en 2014. La película cuenta la historia de un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse. Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento. ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brand, mi vínculo con Murph es cuantificable. Es la clave. ¿Para qué estamos aquí? Para averiguar cómo decírselo. Para lograr el mayor realismo posible, Nolan trabajó con el científico teórico Kip Thorne, ganador del Premio Nobel, lo que permitió recrear con gran precisión fenómenos como los agujeros negros o la dilatación del tiempo. De hecho, la representación del agujero negro Gargantúa fue tan precisa que incluso generó publicaciones científicas posteriores. Pero más allá de la ciencia ficción, Interestelar es una historia profundamente humana, la relación entre un padre y una hija. Y quizá esa sea la verdadera paradoja de la película. Cuanto más lejos viaja uno en el universo, más cerca está de las emociones humanas. Después de los viajes interestelares y los agujeros de gusano que nos proponía Interestelar, en 2015 Ridley Scott regresó al espacio con una propuesta muy diferente a la oscuridad de Alien. Esta vez lo hizo con The Martian, conocida en español como Marte. La película está basada en la novela del escritor Andy Weir y nos cuenta la historia de un astronauta que, tras una tormenta en el planeta rojo, es dado por muerto y abandonado por su tripulación. Ese astronauta es Mark Watney, interpretado por Matt Damon, que deberá sobrevivir completamente solo en Marte utilizando únicamente su ingenio y la ciencia. Como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono, así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada. Por suerte, soy botánico. A diferencia de muchas películas espaciales centradas en la amenaza o en el misterio, Marte apuesta por algo diferente: la inteligencia humana como herramienta de supervivencia. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su rigor científico. La producción contó con el asesoramiento de expertos y científicos para que la mayoría de las soluciones planteadas fueran plausibles dentro de los conocimientos actuales. Pero más allá de la ciencia, la película también habla de algo profundamente humano: la cooperación.
Y quizá ahí reside el verdadero espíritu de la película. La idea de que cuando el ser humano trabaja unido, incluso el planeta más lejano deja de parecer imposible. Porque al final, como dice el propio Watney en la película, cuando te enfrentas a un problema gigantesco solo hay una forma de afrontarlo. Resolver uno y luego otro. Y luego el siguiente. Hasta que un día descubres que has conseguido volver a casa. El cine ha mirado muchas veces hacia el espacio. A veces lo ha visto como un lugar de descubrimiento, otras como una amenaza y también como un espejo de nuestra propia humanidad. Pero quizá la verdadera razón por la que seguimos mirando a las estrellas sea mucho más sencilla, porque de alguna forma todos estamos intentando encontrar nuestro lugar en el universo. Y no olviden seguirnos en Infiltra2, acabado en un 2 numérico, Infiltrados Cinema, a través de YouTube. Hasta aquí llega nuestro palpitante programa de hoy. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de nuestra compañía y que el viaje de hoy haya sido de su agrado. Y que les pique la curiosidad para descubrir alguno de los inolvidables títulos aquí mencionados. Y como siempre, que la fuerza les acompañe, sobre todo cuando vayan al baño, y en caso de duda consulten siempre con su farmacéutico.